Habiendo hecho este repasito, que vamos a ver la tarde de hoy, pues el último paso, que es el número 5, que se llama evaluación económica o análisis económico, y este contiene esas técnicas que sí se les puede llamar sofisticadas o elaboradas. A veces me dicen, pero ¿por qué esos nombres tan raros para estas técnicas de la evaluación económica? ¿Por qué son sofisticadas o elaboradas? Porque estas técnicas son mucho más agudas en el análisis, son como más exigentes por el hecho de que sí toman en consideración el hecho de que lamentablemente el dinero sufre cambios en su valor a través del tiempo. Entonces, esa es una realidad que estas técnicas sí están considerando. Y la primer técnica que vamos a trabajar la tarde de hoy es la del valor actual neto, conocida como VAN. También se le llama por algunas personas valor presente neto. En ese caso sería BPN. Entonces se le puede conocer como VAN o como BPN, aunque generalmente yo prefiero decir VAN porque decir BPN se puede confundir con otro concepto que utilizan mucho, pues otros profesionales que se dedican mucho a lo que son las telecomunicaciones y la informática. Entonces, cuando dicen VPN, ellos se refieren a otra cosa que es muy diferente. Entonces, yo sinceramente prefiero decir VAN. Y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar una tabla de 5 columnas. Yo aconsejo que sea así la presentación de la tabla en 5 columnas. Una primer columna para colocar todos los años de análisis. En realidad vamos a colocar desde el año 0 hasta el año 5. Y les quiero decir que es importante que siempre consideremos el renglón del año 0, que viene siendo el momento actual, viene siendo el momento en el que tendríamos que estar haciendo el desembolso de los 51,000 quetzales, para que entonces, pues, este proyecto se lleve a cabo, ¿verdad? Una segunda columna en la que vamos a colocar los flujos de efectivo que precisamente se obtuvieron en el numeral 3. Les decía que en este caso, pues tenemos la situación de que todos los flujos de efectivo son iguales, son de 17,550 quetzales. Eso es algo que se vuelve muy práctico. Entonces, en este caso, todos son los mismos valores. Una tercera columna en la cual vamos a colocar el desembolso que se necesita hacer y que sería de 51,000 quetzales. Este desembolso prácticamente se determinó en el numeral 1. Lo voy diciendo por si ustedes van tomando nota. Entonces, la segunda columna de flujos de efectivo es el resultado del numeral 3. La tercera columna, en donde aparece el valor de la inversión, es el resultado del numeral 1. Y habría que presentar el valor de la inversión así, con signo negativo. Por favor, con signo negativo, porque esto simboliza desembolso. Vemos una cuarta columna que se llama factor de actualización. Precisamente vamos a conocer el día de hoy cómo es que se calculan estos números, para qué sirven. Y la última columna, que sería la del valor actual, que también vamos a conocer cómo es que se calculan los
números de esta columna y qué es lo que significan. Yo diría que podríamos limpiar la información que está en estas últimas dos columnas porque nos va a ser de mucha utilidad. Bueno, por lo menos creo que sí voy a dejar la fórmula de la primera, la del año 1, que va a servir, ya les voy a contar por qué. Entonces, fíjense que esta técnica es súper interesante porque nosotros lo que hemos estado diciendo hasta ahora es lo siguiente. El proyecto de sustitución de maquinaria nos va a estar generando beneficios de 17,550 quetzales cada año a lo largo de 5 años. Pero si uno se pone a analizar las cosas, uno dice, bueno, es cierto que entonces estamos pensando que dentro de un año, bueno, hoy es 6 de octubre, hoy es 6 de octubre del año 2022. Entonces, estamos pensando que para el 6 de octubre del 2023, eh, estaríamos teniendo un beneficio de 17,550 quetzales. Para el 6 de octubre del 2024, otros 17,550 y así sucesivamente. Entonces, para el 6 de octubre del 2027, si Dios nos presta la vida, tendríamos 17,550 quetzales de beneficio también. Ok, pero hay una situación que tenemos que tomar muy en cuenta y es que lamentablemente el dinero no vale lo mismo, no vale lo mismo un quetzal de hoy a un quetzal de hace 10 años o a un quetzal que podríamos tener dentro de unos 10 años guardado en una bolsa. Aunque nos propongamos, bueno, no vamos a tocar ese quetzal, va a estar ahí guardado durante 10 años, pero eso no va a evitar que el quetzal modifique su valor, cambie su valor. Claro, sigue siendo un quetzal, dirían algunos, sigue valiendo un quetzal. Pues en teoría sí, pero no podríamos hacer exactamente lo mismo con ese quetzal dentro de 10 años a lo que hacemos el día de hoy, ¿verdad? Solo cuando nos ponemos a pensar en lo que podemos adquirir con un quetzal hoy a lo que adquiríamos con un quetzal hace 10 años o lo que podremos adquirir con un quetzal dentro de 10 años, pues obviamente no cosas, no van a ser las mismas cosas. Entonces, la capacidad de adquisición es lo que se ve modificado, ¿verdad? Realmente no es el mismo valor. Entonces, esta técnica sí toma en cuenta eso y yo les quiero mostrar, no sé si ustedes ven este 15% que tengo colocado aquí. Ese 15% es la tasa de rentabilidad mínima que el empresario está solicitando o está deseando en este proyecto de sustitución de maquinaria. ¿De dónde proviene ese 15%? Bueno, acá en las instrucciones de mi problema, de mi primer problema, dice que la empresa requiere un rendimiento mínimo del 15% en inversiones similares. Entonces, eso es lo que a mí me indica que yo voy a trabajar entonces con una base de rentabilidad del 15%, porque eso es lo mínimo que requieren los dueños de este negocio, de esta empresa. Entonces, de allí proviene.
de allí proviene la tasa del 15% que he colocado acá. O sea que es una tasa que me dan, me la proporcionan en el ejercicio. Y entre paréntesis les quiero decir que en Financiera 2, pues es ventajoso que ya nos den la tasa de rendimiento mínimo que acepta el empresario, porque en Financiera 4 toca establecer esa tasa. En Financiera 4 sí no nos la dan, nosotros tenemos que calcularla, entonces eso ya es otro tema que lo dejo para Financiera 4. Entonces la ventaja, podríamos decir, aunque no es desventaja tampoco tener que calcularla, pero la ventaja es que ya esa tasa está proporcionada y no tenemos que ocupar tiempo en calcularla. Entonces, fíjense que hay una fórmula para poder hallar los factores de actualización. Voy a poner acá fórmula para hallar factores de actualización. Y la fórmula es 1 dividido 1 más R elevado a N. Esa es la fórmula. Vamos a ver, ¿cómo la pongo? ¿Cómo se las planteo? Vamos a ver. Es 1 dividido 1 más. La R viene siendo la tasa que desea el empresario como mínimo. Y elevar a n significa que de acuerdo al número del año o del periodo que estemos trabajando, pues así va a ser la sustitución de n. Si estamos hablando de que estamos trabajando lo que corresponde al año 1 o al primer año proyectado, entonces n va a ser 1. Si estamos hablando de que estamos trabajando con respecto al segundo año proyectado, entonces n va a ser 2. Y así sucesivamente. Entonces, esta es la fórmula. La voy a poner, no sé, tal vez en un color como verdecito, podría ser. Esta es la fórmula para poder hallar los factores de actualización. Entonces, por si ustedes se están preguntando, ¿cómo es que obtuve este 0.869565.217? Precisamente lo que hice fue que trabajé esta fórmula para el año 1. Ese 1 que aparece al principio, que divide, 1 dividido entre, ese 1 no cambia nunca. Entonces, para el año 1 es 1 dividido 1 más 0.15. ¿Por qué 0.15? Porque esa es la tasa de rentabilidad mínima que desea el empresario. Entonces, 1 más 0.15 elevado a 1. Y ese resultado, por favor, con todos los decimales. Con todos los decimales. Aquí sí que yo les pediría que usen todos los decimales. A mano esto yo sé que es complicado. Yo sé que estar escribiendo tanto número pues lleva tiempo. Entonces, sería cuestión de estar aplicando la fórmula para cada año. Yo voy a borrar prácticamente todo lo que contiene la columna F de valor actual, porque ahorita no quiero explicar la última columna, solo me quiero enfocar en la columna E, que es la del factor de actualización. Entonces, para el año 2, ¿qué voy a hacer? Para el año 2, voy a decir 1 dividido 1 más 0.15, pero elevado a 2. ¿Qué es lo que está elevado? Esa es una buena pregunta. Toda la parte inferior de la fórmula, es decir, el 1 más R, eso es lo que estaría elevado. 1 más R, 1 más 0.15. Yo estoy copiando la fórmula
porque no me van a creer lo que les voy a decir. Pero este signo de elevar, este sombrerito, pues tengo un serio problema para poder identificarlo en mi teclado. Entonces, como me cuesta mucho encontrarlo, solo voy copiando la fórmula y así voy elevando. Digamos, en este caso estoy proyectando, o mejor dicho, estoy trabajando para el flujo proyectado al tercer año, entonces por eso trabajo con 1 dividido 1 más 0.15 elevado a 3. Yo diría que primero tienen que trabajar la parte inferior de la fórmula, es decir, primero sería 1 más 0.15 elevado a 3, y ya cuando tengan ese resultado, entonces ya hacen lo de 1 dividido entre ese resultado. Así que yo les he colocado aquí a la derecha cómo tienen que ir ustedes planteando la fórmula para cada año. Entonces, por ejemplo, para lo que corresponde al renglón del año 4, tendría que ser precisamente 1 dividido 1 más 0.15, pero elevado a 4. Claro, primero hay que trabajar 1 más 0.15, que sería 1.15, elevarlo a 4, y ya cuando tenemos esa respuesta, entonces podemos hacer la división. 1 dividido entre ese resultado, ¿verdad? Y eso me da el 0.571753,246. Y finalmente voy a trabajar el factor de actualización para el año 5, que sería de 1 dividido 1 más 0.15 elevado a 5. Y eso me da el 0.497176,735. Entonces, así es como se calculan los famosos factores de actualización. Em, no sé si hasta acá habrá alguna pregunta. Ok, Por el momento, Nolita, muchas gracias. gracias. A ustedes, gracias por responder. Bueno, entonces, ¿qué pretendemos con estos factores de actualización? Aunque ustedes no lo crean, lo que van a provocar es que los flujos de efectivo cambien, disminuyan en su valor. Entonces, ahora me voy a ubicar en la última columna que lleva por título valor actual. Y bueno, para empezar, yo coloqué acá los 51,000 quetzales de inversión, pero bueno, los voy a quitar. Por el momento no me interesa ponerlos. De hecho, en el año cero o en el renglón del año cero, mejor dicho, hasta el momento lo que me interesa es únicamente que aparezcan los 51,000 quetzales en la columna de inversión, que es la columna D, con signo negativo porque significan un desembolso, una salida de dinero para la empresa. Entonces, voy a comenzar específicamente en el año 1 y multiplicar. Voy a multiplicar el flujo de efectivo proyectado para el año 1, que es de 17,550 quetzales, por el factor de actualización que he calculado mediante la fórmula y está colocado con todos los decimales. La ventaja de trabajar en Excel es que estamos considerando todos los decimales. Entonces, al dar Enter, me aparece un valor de 15,260 quetzales con 87 centavos. Este resultado es sumamente interesante, sumamente interesante. Es
Uno de los temas más apasionantes, aunque no me lo crean, uno de los temas más apasionantes de toda el área de administración financiera, ¿cómo es que traemos a valor actual un valor que está a futuro? Porque estos 17,550 quetzales proyectados para el año 1, entendemos que es un beneficio que el empresario va a estar disfrutando o va a estar observando hasta dentro de un año. Entonces, como lo estamos considerando a un año a futuro, pues le podemos dar ese nombre de valor futuro a los 17,550 quetzales. Pero mediante esta operación de descuento, utilizando la fórmula del factor de actualización, mediante esta operación de descuento que consiste precisamente en multiplicar el flujo efectivo futuro por el factor de actualización, lo que obtengo es el valor actual de ese dinero. Entonces, a mí me gusta mucho porque es como que dijéramos que 17,550 quetzales que vamos a obtener dentro de un año, el día de el valor que representan para mí es de 15,260 quetzales con 87 centavos. Ese es el valor actual de los 17,550 quetzales. Entonces, cuando yo digo esto, me dicen, pero mire, dentro de un año, el 6 de octubre del año 2023, sí van a recibirse los 17,550 quetzales. Según los cálculos que hemos hecho, ese es el beneficio que se va a estar percibiendo con este proyecto. Sí, es cierto, pero ¿qué valor van a tener para mí realmente los 17,550 quetzales que voy a recibir dentro de un año? Van a tener el mismo valor que tienen para mí 15,260 quetzales con 87 centavos al día de hoy. Entonces yo les digo a los estudiantes, pónganse a pensar, por favor, ¿qué pueden hacer hoy con 15,260 quetzales? Bueno, vamos a decir 15,261 quetzales. Tal vez tienen ahorita algo en mente o un par de cosas en mente. Em, Hablemos, por ejemplo, de algún bien que cueste 15,261 quetzales al día de hoy. Ese mismo bien, ustedes lo estarían comprando dentro de un año, pero ya no con 15,261 quetzales, sino que con 17,550 quetzales. Entonces, esa es una forma de decir que el dinero, pues sí, va cambiando su valor a través del tiempo, porque de hecho lo va perdiendo valor a través de los años. Entonces, eso uno lo ve tan palpable independientemente de cómo es que esté la economía, de cómo va el ritmo inflacionario, independientemente de todos esos temas económicos, definitivamente el dinero sufre un cambio a través del tiempo. Eso es innegable. Entonces, lo que voy a estar haciendo acá es trayendo a valor actual todos mis valores futuros. Y si ustedes observan bien, a mayor cantidad de tiempo es mayor el impacto del descuento. Por ejemplo, si ustedes miran los 17,550 quetzales proyectados al año 5, sería, vamos a ver, 2027, ¿verdad? Al año 2027. Al día de hoy,
Valdrían 8,725 quetzales, 8,726, pongamos así, pongamos una cifra redondita. Entonces, definitivamente, a mayor tiempo que va a transcurrir, hay mayor riesgo, mayor posibilidad de que el dinero no se logre obtener, ¿verdad? Ese beneficio. Eh, como yo les he dicho en otras ocasiones, en un minuto, bueno, en un segundo todo lo que puede pasar, no digamos en 5 años. Entonces, a mayor cantidad de tiempo, mayor es el descuento que hacemos, porque como que se reduce más la posibilidad de que efectivamente logremos llegar a obtener ese beneficio, ¿verdad? Entonces, este proceso lo que trata es de descontar. Si ustedes escuchan que a este proceso le llaman proceso de descuento, pues está correctamente dicho. Se le puede llamar proceso de descuento, proceso de actualización, proceso de traer a valor actual, proceso de actualizar, dicen algunos, actualicemos los flujos de efectivo, descontemos los flujos de efectivo. Todo eso es válido porque se refiere a lo mismo, se refiere a traer a valor actual valores que van a ser percibidos a futuro. Entonces esto se vuelve sumamente interesante porque ya el análisis se hace sobre cantidades de dinero que son inferiores. Solamente por el hecho de que va a pasar el tiempo, pues trabajamos el análisis con cantidades inferiores, ya no los 17,550 quetzales, sino que cantidades inferiores a eso. Entonces, díganme si no es ser severos con el análisis. Claro que sí. Somos más severos, somos más exigentes con el análisis. Sometemos los flujos de efectivo a un proceso de descuento y entonces somos más em, castigadores con los números, ¿verdad? Así que lo que hay que hacer acá es una sumatoria de los flujos de efectivo actualizados. Precisamente ya la tengo realizada. Tengo prácticamente desde el renglón 48, bueno, desde el renglón del año 1, desde que mis 17,550 se convirtieron en 15,260,87, hasta, bueno, hasta mis últimos 17,550 convertidos en 8,725,45. Entonces, todo eso me suma 58,830 quetzales con 32 centavos. Sí, es un poco complicado comprender estos valores actuales. Yo generalmente doy el ejemplo de que si en cinco años yo recibiera 17,550 quetzales, estoy ubicada ahorita en este renglón de acá. Si en 5 años, es decir, para el año 2027, ¿verdad? Yo voy a recibir 17,550 quetzales. Esos 17,550 quetzales en mis manos, pues va a ser una cantidad de dinero con la cual yo podría comprar cosas que el día de hoy podría comprar con 8,725 quetzales. Entonces, ¿qué es lo que estoy dando a entender con eso? Estoy dando a entender que mis 17,550 quetzales a percibir en el año 2027 van a tener mucho menos valor, van a valer menos de lo que valen hoy, ¿verdad? Em, Así que esa es una forma que yo tengo de poder explicar
el significado de los números de la columna que se llama valor actual. Espero lograr darme a entender. Ahora, el valor actual neto, mucho ojo, el valor actual neto no es la sumatoria de los valores actualizados. El valor actual neto no es la sumatoria de los flujos de efectivo actualizados o descontados. Rápidamente voy a buscar acá la presentación que les hice y en esa presentación yo les mostraba la fórmula del valor actual neto o valor presente neto y no es la sumatoria porque hay quienes piensan que únicamente se refiere a la sumatoria. El valor actual neto considera el cambio en el valor del dinero a través del tiempo, es cierto, aplica descuentos a una tasa específica. En el caso que estamos analizando, son descuentos al 15%, pero la fórmula consiste en que a la sumatoria del valor actual de los flujos netos de efectivo hay que restarle la inversión inicial. Ese es el valor actual neto. Lo quiero dejar muy claro porque fíjense que a veces hay estudiantes que a la misma sumatoria de los flujos actualizados le ponen por nombre valor actual neto y no es eso, no es eso. Entonces, el valor actual neto es la diferencia entre la sumatoria de esos valores actualizados y la inversión inicial. Por lo tanto, regreso al Excel y por eso es que yo había colocado aquí arriba los 51,000 quetzales, aunque no sé si esta manera de hacerlo vaya a causar confusión, pero si es así me dicen y lo planteo de otra manera. Lo que quiero dar a entender entonces es que a la sumatoria de 58,830,32, que es la sumatoria de los flujos de efectivo actualizados, le resto el valor de la inversión, que son 51,000 quetzales. Y a esa diferencia de 7,830 quetzales con 32 centavos es a lo que yo le llamo VAN o valor actual neto. No sé si de repente hay una confusión, a lo mejor sí, porque lo que yo no quiero que ocurra es que piensen que a los 51,000 yo le estoy restando la sumatoria de 58,830,32. Entonces yo creo que mejor lo voy a plantear de otra manera. Voy a decir que el valor actual neto es que a la sumatoria de 58,830,32 le voy a la inversión de 51,000. La inversión de 51,000 quetzales la puedo ir a buscar al numeral 1. Al fin y al cabo, ahí es en donde la calculé. Es el resultado de mi numeral 1, la inversión de 51,000 quetzales. Entonces, a esta diferencia ya le doy enter y a esta diferencia de 7,830,32 se le llama VAN, valor actual neto, o también se le puede llamar valor presente neto. Yo quisiera saber si hay alguna duda con lo que hice, con la operatoria y bueno, también con el significado. El significado del valor actual neto es muy interesante porque fíjense que si a pesar de que los flujos de efectivo ya están descontados o reducidos o rebajados, si a pesar de esa situación el BAN me da un valor positivo, sinceramente, pues qué bueno con este proyecto.
porque los flujos de efectivo los hemos sometido a un proceso de reducción o de descuento. Y de flujos de efectivo descontados, le restamos el valor de la inversión para saber si aún así los flujos de efectivo cubren el valor de la inversión. Y en este caso no solo cubren el valor de la inversión, sino que todavía tengo un sobrante de 7,830 quetzales con 32 centavos. La verdad es que si el BAN da positivo es algo muy bueno, muy beneficioso, porque no solo pues tan severos que estamos haciendo el análisis, rebajando los flujos de efectivo, y encima de eso estamos restándole el valor de la inversión a esa sumatoria de flujos de efectivo descontados, y aún así nos está dando un resultado positivo. Pues qué bien, porque esto significa que aún reducido los flujos de efectivo, todavía tenemos pues un sobrante, ¿verdad? Como que todavía lográramos una ganancia, ya incluso habiendo recuperado los 51,000 quetzales de inversión, todavía tendríamos un sobrante, a pesar de que los flujos están descontados o actualizados. Aquí hay algunos criterios sumamente interesantes con respecto al valor actual neto. Se los voy a mostrar ya que tengo la presentación abierta. Los famosos criterios de decisión, ¿verdad? Si el valor actual neto es mayor que cero, perdón, menor que cero. Si ahorita puse la mirada aquí en medio, pero me voy hasta arriba. Si el valor actual neto es menor que cero, se rechaza el proyecto. Si es menor que cero. ¿Qué significa eso? Me voy a ir otra vez a Excel. Un valor actual neto que fuera menor que cero. Bueno, un valor menor que cero es un valor negativo. Si el valor actual neto fuera, por decir algo, de menos 5,000 quetzales, ese fuera mi BAN fuera negativo, se rechaza el proyecto, porque sería un resultado menor que cero, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. No, solo quería comentar que incluso si fuera -1, con eso pues ya se rechaza, ¿verdad? Claro, sí, gracias. Gracias por la intervención. Sí, a veces son cantidades realmente mínimas, muy pequeñitas, pero que si están por debajo de cero, se rechaza. Si fuese mayor que cero, pues el proyecto se acepta, se decide que es un buen proyecto. Entonces, acudiendo a lo que usted acaba de mencionar, si fuera un quetzal, si fuera 1 el resultado, se aceptaría el proyecto, ¿verdad? Porque 1 ya es mayor que 0. Si fuera un BAN de 1, entonces se acepta el proyecto. De hecho, hay cantidades en decimales que también se pueden aceptar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un 0,90 es mayor que 0. Entonces, eso como que también entraría en lo aceptable, ¿verdad? Pero no se preocupen porque realmente esos resultados de BAN muy difícilmente los vemos. Entonces, si el BAN fuera exactamente igual a 0, exactamente igual a 0, también se podría aceptar el proyecto. Pero aquí habría que indicarle al inversionista de que entonces estaríamos ante una TIR, porque les quiero contar que cuando el BAN da exactamente 0, lo que hemos encontrado es la tasa
la tasa real de rentabilidad, diría yo, del proyecto. Entonces, sería algo realmente muy, muy, am, ¿cómo decirlo? Sería una casualidad muy grande que el banco nos diera exactamente cero. Eh, eso significaría, por ejemplo, acá, significaría que la suma de los flujos de efectivo actualizados nos diera exactamente 51,000 quetzales. Entonces, 51,000 quetzales de sumatoria de flujos actualizados menos 51,000 quetzales de inversión, el BAN sería exactamente de cero. Eso significaría de que efectivamente 15% es la tasa de rentabilidad que da el proyecto. Es decir, el proyecto de sustitución de maquinaria tiene una tasa de rentabilidad exactamente del 15%. En el caso que tenemos aquí, de que el BAN nos muestra un resultado de 7,830,32, es un resultado positivo, es un resultado mayor que cero. De hecho, se puede ver como que fuera un sobrante, ¿verdad? De 7,830 quetzales. Eso a mí me indica que la tasa de rentabilidad real de este proyecto está muy por encima del 15%. ¿Cómo lo intuyo? Lo intuyo por este sobrante que tengo, por este resultado de BAN. Porque si el resultado de BAN fuera exactamente igual a cero, yo les diría pues exactamente la rentabilidad que puede darnos el proyecto de sustitución de maquinaria es del 15% y no da para más. Es como que la rentabilidad máxima y no va a poder el empresario anhelar más rentabilidad que esa. Entonces, justamente la rentabilidad mínima que él desea vendría siendo la rentabilidad máxima que da el proyecto. Pero en el caso que tenemos acá en pantalla, al ver yo un BAN de más de 7,800 quetzales, lo que me viene a la mente es que la rentabilidad real de este proyecto está por encima del 15%. No sé exactamente cuál sea la tasa, todavía no lo comienzo a averiguar. Cuando me ponga a averiguarlo, ya voy a hablar entonces del cálculo de la TIR. Pero hasta el momento les puedo decir que con este BAN positivo, yo considero de que la rentabilidad real del proyecto está por encima del 15%. Se dice acá en la diapositiva que si el BAN es igual a cero, también se podría aceptar según criterio de los inversionistas, porque tal vez ellos como empresarios, pues sí se conformarían con un 15% de rentabilidad, pero puede que otros proyectos les puedan dar más rentabilidad. Puede que el adquirir otro tipo de maquinaria le pueda generar mayor rentabilidad y entonces eso ya lo haría al inversionista decidirse por hacer ese otro proyecto, ¿verdad? Entonces no es que este proyecto sea malo, si diera un BAN igual a cero, no es que sea un mal proyecto de sustitución de maquinaria, pero también podría suceder de que existan otros proyectos que sean mejores y que den BAN positivo. No que den un BAN de cero, sino que den un BAN positivo. Entonces, en este caso, efectivamente, el BAN es positivo y es por más de 7,800 quetzales. Me han preguntado en varias ocasiones si nos podemos apoyar con alguna fórmula para estar seguros de que todo lo hicimos bien, para estar seguros de cuál es el BAN. Sí, sí nos podemos apoyar.
De hecho, no sé si ustedes alcanzan a ver acá que tengo los mismos 7,830 quetzales con 32 centavos de van. Fíjense que los tengo calculados mediante una fórmula. Entonces, les voy a mostrar cómo tengo planteada la fórmula. Toda esta es la fórmula que me llevó a los mismos 7,830.32. Para poder hacer esta fórmula, yo me tuve que apoyar con la utilización de fórmula financiera de Excel. Se los comento porque sí suele ser de mucha utilidad. ¿Y en qué consiste la fórmula? Bueno, les voy a decir. La voy a borrar para que ustedes puedan saber qué hice. En primer lugar, voy a considerar el valor de la inversión que está aquí en mi casilla de 47. En mi casilla de 47 están los 51,000 quetzales de inversión, que de hecho están con un signo negativo, y así tiene que ser para que se comprenda de qué va a ser el desembolso que tengo que hacer ahorita de 51,000 quetzales. Y después de introducir ese valor negativo de inversión y busco, aquí arriba me voy a la parte superior izquierda, me voy a ir a buscar donde dice fórmulas. Aquí donde dice fórmulas, doy un clic y me aparece un menú en la parte de arriba, y yo tengo que buscar aquí al extremo izquierdo en donde dice financieras, fórmulas financieras de Excel. Y me aparece que dice agrega una función financiera a la hoja. Entonces doy un clic donde dice financieras y con la barra que está aquí a la derecha me pongo a buscar el valor actual neto o valor presente neto, que por lo menos acá en mi Excel está como BNA, o mejor dicho, VNA, cuya definición dice devuelve el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros, entre paréntesis, valores negativos, y entradas, valores positivos. Entonces, selecciono esa fórmula financiera que dice VNA y al darle clic a esa fórmula financiera me abre una ventana aquí a la derecha en la cual tengo que introducir primeramente una tasa. La tasa que tengo que introducir es la que tengo acá, precisamente en mi celda E44, que es la tasa del 15%. Recuerden que el 15% es el rendimiento mínimo que desea el empresario, y seguidamente paso a mi columna, no, a mi, ¿qué sería? Ventanita, donde dice valor 1, a la casilla donde dice valor 1. Y en esta casilla donde dice valor 1, yo tengo que introducir todos mis flujos de efectivo sin descontarse, o sea, los flujos de efectivo tal y como están proyectados. De C48 a C52, ahí es en donde los tengo. Estoy hablando de, ay, perdón, 17,550 quetzales cada uno de los 5 flujos, porque están proyectados del año 1 al año 5. Entonces son 5 veces 17,550. Perdón. Entonces, fíjense que así de fácil,
así de fácil. Ya no introduzco absolutamente nada en donde dice valor 2. Ya no introduzco nada y solo le voy a dar un aceptar. Y al darle a aceptar, me da los 7830.32 que tengo aquí obtenidos en la parte de abajo. Exactamente el mismo valor, sin necesidad de usar la fórmula para hallar los factores de actualización, sin necesidad de estar convirtiendo a valor actual cada flujo proyectado, sin necesidad de estar sumando esos flujos de efectivo actualizados y a esa sumatoria restarle la inversión. O sea, me evité todos esos pasos solo con esta fórmula que ustedes ven en pantalla, pero al principio tengo que agregar, por favor, la inversión de 51,000 quetzales con signo negativo. Tiene que estar colocada la inversión con signo negativo para que pueda comprender Excel que se trata del desembolso inicial, ¿verdad? Entonces, así es como llego a los mismos 7,830.32. A ustedes les puede ser muy útil para verificar de que todo lo están haciendo bien, porque les quiero decir que lamentablemente, hasta donde yo me he podido dar cuenta, en el examen final les piden que hagan todos los cálculos mediante los factores de actualización. O sea, les piden prácticamente toda esta tablita. No les aceptan, hasta donde yo sé dentro de las instrucciones, no les aceptan la aplicación de fórmula financiera. Entonces hay quienes pues siempre lo hacen con fórmula financiera para estar seguros de que sí les dio lo mismo, pero ese documento de respaldo que se tiene que colocar en el examen, que se hace a mano, pues tiene que contener todos los datos de la tabla, ¿verdad? Con sus factores de actualización, el valor actual de cada flujo, etcétera. Entonces, no sé si hasta acá habrá alguna duda. Y la gran ventaja es que estamos grabando la reunión, ¿verdad? Porque yo sé que estos cálculos no son fáciles de asimilar, así como que a la primera, ¿verdad? Necesitamos repasarlos bastante. Así que ese es el famoso valor actual neto. Lo ideal es que coincida. A veces me dicen, fíjese que no me coincide exactamente con el resultado de la fórmula financiera. Si es mínimo, si es por centavos, pues no me parece mal. El problema es cuando ya se trata de quetzales, de decenas o de centenas de quetzales, ahí sí ya es muy preocupante. La clave acá en el cuadro que se está haciendo a mano, precisamente lo acabo de marcar ahorita. La clave está en que usemos todos los decimales en nuestros factores de actualización. Hay que usar absolutamente todos los decimales. Si ustedes solo utilizan 2 decimales o 3 o 4, tal vez están usando solo 4 y están redondeando o quiero decir aproximando el cuarto decimal. Ese tipo de cosas afecta. Lo ideal es usar todos, absolutamente todos los decimales. Claro, ya cuando hay instrucciones muy específicas en el examen, pues hay que seguir esas instrucciones, ¿verdad? Porque no sé si fue, creo que no fue el año pasado, creo que el antepasado, les indicaban que trabajaran sus factores de actualización con 6 decimales. Cuando tenemos esas instrucciones tan específicas, pues hay que acatarlas y bueno, obviamente así también está un poquito difícil que coincidamos con
el resultado de valor actual neto de la fórmula financiera. Pero lo que pasa es que en un caso así, pues obviamente lo que se les pide es lo que van a valorar, ¿verdad? Si les piden factores de actualización con 6 decimales, pues les va a dar como resultado un valor actual neto específico que me imagino que sería el que tendrían contemplado en las respuestas, en las opciones de respuesta. Bueno, no sé, estoy especulando. Pero a lo que voy es que hay que ser muy respetuosos de las instrucciones del examen. Y si no dijera nada al respecto, hay que usar todos los decimales. Es que eso es ir a lo seguro, usar todos los decimales, ahí sí no fallamos. Y si no hay dudas con respecto al valor actual neto, entonces todavía tengo 20 minutos para pasar al siguiente tema, pero también quiero dar un tiempito para dudas de laboratorio. El siguiente tema dentro del numeral 5 o la siguiente técnica dentro de este numeral 5 o paso 5 es precisamente el cálculo de la tasa interna de retorno. Esta es prácticamente la tasa que brinda el proyecto de sustitución de maquinaria, la tasa de rentabilidad. La tasa real de rentabilidad, diría yo, que brinda el proyecto de sustitución de maquinaria. Y su cálculo es un poquito extenso si lo hace uno a mano. Es algo que lleva su tiempo. También hay una fórmula financiera que nos puede apoyar para calcular la TIR y de hecho pues es mucho más fácil de poder aplicarla. Y voy a comenzar diciendo que en este caso con la obtención de un BAN positivo de 7,830 quetzales, pues tendríamos que decir de que el proyecto se acepta según la herramienta del BAN, se acepta porque sí da un BAN positivo. Ahora, yo les decía que solo con el hecho de que tenemos un BAN positivo, yo ya me estoy imaginando que la tasa de rentabilidad real que brinda este proyecto pues está por encima del 15%. ¿Cómo es que yo llego a esa conclusión? Bueno, precisamente porque tengo un BAN positivo, precisamente porque obtuve ese sobrante al hacer la resta de los flujos descontados y el valor de la inversión, obtuve un sobrante. Y ese sobrante de más de 7,800 quetzales me permite llegar a la conclusión de que este proyecto puede rendir más de un 15%. Entonces, fíjense que para poder calcular, porque lo que continuaría después de un BAN positivo, lo que continuaría es descifrar cuál es entonces la rentabilidad de este proyecto. ¿Cuál es esa rentabilidad que brindaría este proyecto de sustitución de maquinaria? Entonces, fíjense que para poder hacer eso, es que aplicamos la herramienta TIR, tasa interna de retorno. La TIR, les voy a mostrar acá, antes de explicar este cuadro, les voy a explicar esta fórmula que tengo aquí abajo de la TIR. Esta fórmula que se mira como extraterrestre. Esta fórmula, sinceramente, necesita algunos componentes que se tienen que calcular previamente a aplicarse la fórmula, porque necesita de un BAN positivo, que afortunadamente ya lo tenemos,
porque al calcular el BAN, pues nos dio un BAN positivo, entonces ese BAN positivo que requiere la fórmula de la TIR ya lo tenemos. Pero la fórmula de la TIR también requiere que utilicemos un BAN negativo, que incluyamos un BAN negativo. Es como un requisito de la fórmula, que nosotros coloquemos un BAN negativo. Entonces, fíjense que lo que necesitamos hacer acá es precisamente lograr encontrar una tasa con la cual obtengamos un BAN negativo. ¿Qué sería un BAN negativo o cómo se obtiene un BAN negativo? Un BAN negativo se obtiene al momento de que la sumatoria de los flujos de efectivo actualizados esté por debajo del valor de la inversión. Sabemos que el valor de la inversión es de 51,000 quetzales. Si obtenemos un BAN negativo de, por decir algo, de 1,000 quetzales negativos, por eso es un BAN negativo, significaría que entonces la sumatoria de los flujos de efectivo actualizados vendría siendo como de 50,000 quetzales, ¿verdad? Porque 50,000 menos 51,000, pues efectivamente daría un BAN negativo de 1,000 quetzales. Entonces, ¿qué pretendo con esto? Decirles que para lograr obtener un BAN negativo, la sumatoria de los flujos actualizados tiene que estar por debajo del valor de la inversión para que efectivamente dé un BAN negativo. Ahora, el poder encontrar la tasa que da un BAN negativo, pues no es una tarea tan fácil. No crean que es tan sencillo como parece. Ustedes aquí en pantalla miran que yo ya tengo colocado un 22% de tasa y efectivamente con ese 22% fue que yo logré que mi sumatoria de flujos de efectivo actualizados ya estuviera por debajo de los 50,000, perdón, de los 51,000. Entonces logré una sumatoria de flujos actualizados de 50,256 quetzales con 88 centavos. Y eso ya me permitió precisamente un BAN negativo. Aquí tengo mis 51,000 quetzales de inversión. Entonces, al hacer la resta, 50,256,88 menos 51,000, pues sí, obtuve un BAN negativo de 743 quetzales con 12 centavos. Pero, hallar esta tasa del 22% no es tarea fácil. Como que escuché que quieren preguntar, no sé si levantaron su mano. Licenciada, es que solo para corroborar si le voy entendiendo, este 5.2.1, que es el cálculo para uno negativo, estamos simulando la tasa de rentabilidad mínimo es de 22, o sea que estamos como haciendo de cuentas que en el ejercicio, las instrucciones en el aplicamiento del ejercicio no decía 15, sino que 22. Y volvimos a hacer todos los cálculos, lo que está dentro de esta tablita son todos los cálculos que hicimos en el anterior, que ahorita pues ya nos están dando un BAN negativo, ¿verdad? Pues mire, la felicito porque me parece genial su explicación. Efectivamente así es, exactamente así es. Estamos simulando de que entonces la tasa ya no es del 15, sino del 22, porque lo que sucede es que yo acá en este cuadro estoy tratando de encontrar la tasa que me daban negativo. Y fíjense que para eso, a ver si le damos un vistazo al cuadro anterior. En el cuadro anterior, cuando calculé el BAN,
si usted se dio cuenta, pues usé el 15%, que precisamente es la tasa que aparece dentro de las instrucciones del ejercicio. Y fíjese que lo primero que yo tengo que saber es que, y si quieren lo anotan, lo primero que yo tengo que saber es que para encontrar un van negativo, si yo ya he obtenido un van positivo en este cuadro y ahora quiero encontrar un van negativo, lo primero que yo tengo que hacer es ir subiendo la tasa. Entonces, con el 15% me da un van positivo, que de hecho es de más de 7,800 quetzales. Entonces, yo puedo probar con el 16, con el 17, con el 18. O sea, yo tengo que ir subiendo y subiendo la tasa hasta que llegue un momento en el cual la sumatoria de los flujos actualizados pues llegue a ser un valor menor al de la inversión, porque así entonces yo ya obtendría un van negativo. Yo a los estudiantes les decía, bueno, les he dicho siempre, prueben, por ejemplo, como a veces no es tarea fácil, porque es a puro prueba y error, a puro ensayo y error. Bueno, prueben yéndose de 3 en 3. Podrían probar, por ejemplo, con el 18%. Si con el 18% todavía les daban positivo, prueben con el 21%. Si todavía les daban positivo, prueben con el 24%. A veces, les quiero decir algo, a veces uno llega a como a tener tanta práctica con todo esto, que hay quienes cuando miran que el van positivo que les dio es extremadamente grande, porque a veces el van positivo que se obtiene puede ser no de miles, puede ser de cientos de miles de quetzales o de millones de quetzales. Entonces a veces me dicen, ¿saben qué? ¿Sabe qué, licenciada? Me voy a ir de 5 en 5 o de 10 en 10. Me voy a ir de 10 en 10 porque es un van positivo, pero tan generoso que para encontrar la tasa que me dé van negativo tengo que subir demasiado. Entonces, hay quienes desde un principio se van de 10 en 10, ¿verdad? Entonces, eh, uno tiene que ir subiendo y subiendo la tasa hasta llegar al punto en que uno encuentre exactamente la tasa con la que comienza a ser negativo el van. Y esa es otra cosa importante que quiero decir, porque en una ocasión me dijo un estudiante, bueno, yo pienso que no hay que estarse, pues, quebrando tanto la cabeza, sino que si uno sabe que subiendo la tasa encuentra el van negativo, ay, pues yo probaría con el 98%, me dijo, con el 100% de seguro me tiene que dar, me tiene que dar un van negativo. Bueno, lo que pasa es que yo tengo que encontrar justamente la tasa con la que comienza a ser negativo el van. Porque, pues, yo podría también pensar de esa forma, ¿verdad? Yo diría, bueno, aquí que me estoy matando, que buscando la tasa, yéndome de 3 en 3 o de 5 en 5, pues, mejor de una vez, hago mi cuadro con el 100%, me tiene que dar un van negativo. Pero no se trata de eso, se trata de que yo pueda ubicarme justamente en la tasa a partir de la cual ya el van comienza a ser negativo. Entonces, por eso es la búsqueda, ¿verdad? Por eso es la búsqueda y muchas veces no es fácil. Les quiero contar que en lo presencial yo me recuerdo que, bueno, y fue una época, les estoy hablando ya de hace varios años atrás. Fue una época en la que incluso les podíamos proporcionar bastantes cuadernillos a los estudiantes en el examen. Pedían y pedían papel, va de pedir hojas y va de pedir hojas, porque
Nunca que encontraban a veces la tasa que les diera van negativo, se desesperaban. A veces los mismos nervios del examen no nos permiten hacer bien los cálculos. Y a veces pensamos que no encontramos el van negativo y tal vez ya lo encontramos. Bueno, son muchas situaciones las que se pueden dar, pero les comento de que en lo presencial a mí no se me olvida que yo proporcionaba muchas hojas de papel, porque no es fácil llegar a encontrar el van negativo. Algunas veces no es fácil, a veces se encuentra rápido. A veces hay que subir demasiado la tasa para poder hallar esa tasa que nos da el van negativo. Ya solo faltan 5 minutos para las 7 y este tema lo vamos a continuar mañana. Solo quería mostrarles muy rápidamente, a ver si lo tengo por acá. Vamos a ver, creo que es este. Algunas dudas que me han planteado, pero así rapidísimo. Me encanta que hay personas que sí me escriben con sus dudas del laboratorio. Me decían, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay cierto porcentaje de cuenta incobrable? No me recuerdo qué ejercicio es ese. Veamos si me acuerdo cuál es. O tal vez ustedes recuerdan cuál es. Hay un ejercicio contemplando un porcentaje de cuenta incobrable. No sé si es el 4, pero cuando es así, yo diría que no hay que contemplar, no hay que contemplar ese ingreso. Entonces, no sé si es este número 4 de salud familiar. Veamos, acá hay ventas al contado, el 50%. Hay ventas al crédito a 30, 60 y 90 días, que sería el otro 50% de las ventas, pero este otro 50% de ventas al crédito específicamente se convierte en un 100%, ¿verdad? Eso veo, se convierte en un 100% porque a 30 días es el 60, a 60 días es el 25 y a 90 días es el 13. Entonces 60 más 25 sería 85 más 13, 98, ¿verdad? No da 100. No da 100. ¿Y por qué creen que no da 100? Si no mal recuerdo, en este ejercicio de salud familiar se está contemplando un 3% de incobrable, de venta que prácticamente irrecuperable. A eso me refiero. Venta que se hace al crédito, pero que no se va a poder cobrar. Entonces, por esa razón es que se queda como perdido en el presupuesto, porque así me han dicho, es que siento como que se quedó perdido. Pues sí, se queda como perdido ese 3%. Vamos a ver si es un 3, No sería 6, 2. 85. Ay, sí, es un 2, es cierto, es un 2%. Me dicen, es que, ¿qué pasa con ese 2%? No se muestra en el presupuesto porque la política que tiene la empresa es de considerar incobrable ese 2%. Entonces ese 2% no les va a aparecer acá. La verdad, les quiero decir que yo no comparto mucho esa posición, pero hay empresas que sí hacen su presupuesto de efectivo de esta manera, de una vez pensando que no van a recuperar cierto porcentaje de la venta al crédito. En este caso, como bien me acaban de decir, un 2% piensan que no lo van a poder cobrar y entonces ese 2% se quedaría completamente fuera del cuadro. No sé si me doy a entender.
Es una pregunta que ha sido algo recurrente en los correos electrónicos y por eso les quería mostrar cómo es que se considera. Buenas tardes, licenciada, con una pregunta. Entonces, para el cálculo del IVA, ¿se tomaría únicamente lo que sí realmente ingresó por ventas y no lo que debió ingresar? Fíjese que si este ejercicio, el número 4, es un ejercicio en el cual tienen que trabajar lo del IVA, el IVA tiene que considerar todas las ventas, no solamente el 98%, no. El IVA tendría que considerar todas las ventas, porque el hecho de que nosotros no vayamos a ser capaces o no nos consideremos capaces de cobrar ese 2%, eso no es justificación Ujú. para que no le paguemos a la SAT lo que le tenemos que pagar, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver, bueno, acá dentro de los egresos yo no veo Sí, el que, ejercicio que 5 es el haya que pide el colocado IVA. IVA. Ah, ok. Ajá. Bueno, Bueno, muchas la gracias, licenciada. ventaja para servirles, la ventaja es que mañana viernes tenemos clase, así que podemos continuar con el tema de la TIR y el tema de los ejercicios de laboratorio que les están causando conflicto. Yo en este momento dejo de presentar y también voy a dejar de grabar y los espero Licenciada, mañana. licenciada, disculpe, es que no me quiero quedar con la duda. Solo en el cálculo del IVA, a mí me dio un poquito de duda porque usted en el ejemplo que nos dio, para sacar el IVA por cobrar, o sea, de la compra de materiales, tenemos acá en el ejemplo, ahí solo se tomó las compras de mercaderías del 35% sobre las ventas, que es el que se desglosa después. Pero no sé Ajá. si no se toma en cuenta, por ejemplo, los costos indirectos que dice que es el 12%, ese no se toma en cuenta, solo se toma en cuenta el primero para sacar el IVA de las compras. Fíjese, Mónica, que así va a tener que ser, ¿sabe por qué? Dentro de los costos indirectos, pues yo entiendo que puedan existir materiales indirectos que compramos, pero como no está claro, no está de una manera bien detallada, bien específica, porque dentro de los costos indirectos puede haber de todo. Puede haber mano de obra indirecta, puede haber depreciaciones, pueden haber seguros, alquileres, pueden haber tantas cosas. Entonces, por eso es que los costos indirectos no se tomaron en consideración para lo que es IVA por cobrar. Yo entiendo, repito, entiendo que dentro de los costos indirectos pudiese haber también compra de materiales indirectos, pero como no tenemos clara la información, entonces pues mejor solo nos concretamos en las compras. Ah, ok. Entonces, mano de obra, por ejemplo, en el ejercicio 1 tampoco tomamos, que No, también no, tiene su porcentaje. Ah, no, va, no tendría que ver con está el bien. IVA. Gracias. Está Esa era bien, mi Mónica. Para pregunta. servirle, Mónica, feliz noche. Nos vemos mañana, primero Dios. Feliz noche, gracias.